Muchas gracias por la invitación. Yo me voy a referir a todos los puntos a los cuales no se refirió la María de la Luz, vale decir, a todos los puntos que no son relacionados con el proceso de aprobación de concentraciones o de fusiones. En primer término, la Comisión Presidencial hizo un diagnóstico de la institucionalidad de la libre competencia. La Comisión Presidencial realizó un análisis razonablemente profundo de la institucionalidad de la libre competencia en Chile, considerando su importante proceso de modernización en las últimas décadas. En especial, se examinaron la reforma de 1999, 2003 y 2009. Recordemos que la Ley 19.610 de 1999 fortaleció en forma significativa las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica. La reforma autorizó el inicio de investigaciones sin informar al investigado, pero con la autorización de la entonces existente Comisión Resolutiva. Se facultó también a la Fiscalía en aquel entonces para solicitar documentos y declaraciones con sanciones para quienes entorpecieran o las labores investigativas de la Fiscalía. La Ley 19.911 de 2003, como todos sabemos, creó el Tribunal de la Competencia, promoviendo la mayor dedicación al mismo por parte de los ministros a través de una remuneración razonable. Se agrega explícitamente la obligación del tribunal de fundamentar los fallos, tanto en consideraciones jurídicas como económicas. La Ley 20.361 de 2009 apuntó principalmente a fortalecer los mecanismos de defensa de la competencia en lo que se refiere a la detección y sanción de colusiones. Por primera vez se introdujo el mecanismo de la acción compensada y se aumentó nuevamente las facultades investigativas de la Fiscalía, en especial las enormes facultades intrusivas que le concedió la ley. Asimismo, se elevaron las sanciones monetarias para los casos de colusión, llegando esta, como ya sabemos, a 30.000 UTAs del orden de 28 millones de dólares. Para los efectos de hacer el diagnóstico, se hicieron varias presentaciones por los miembros de la comisión, autoridades y profesores especialmente invitados. Con respecto de la institucionalidad actual, fueron muy clarificadoras las presentaciones del presidente del Tribunal de la Competencia, don Tomás Menchaca, y del fiscal nacional económico, Felipe Irarrázaval. Asimismo, tuvimos la fortuna de contar con dos miembros de la comisión que habían tenido una destacadísima labor en la reforma justamente del 2003 y de 2009, a saber, el exministro de Economía, Jorge Rodríguez, y el fiscal nacional económico, exfiscal Enrique Vergara. A pesar de la buena evaluación de la institucionalidad de la libre competencia vigente, la Comisión consideró que ésta podía perfeccionarse, especialmente, como ya sabemos, en materia de sanciones, del mecanismo de la acción compensada, en ciertos aspectos procedimentales y en el sistema de consulta de fusiones, al cual no me referiré. Régimen de sanciones. La legislación chilena plantea diversos mecanismos a través de los cuales se pueden reprimir las conductas que atenten contra la libre competencia. Por un lado, como todos sabemos, el artículo 25 permite al Tribunal 1 modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean contrarios a la ley. 2. Ordenar la modificación o disolución de personas jurídicas de derecho privado. Y 3. Aplicar multas a beneficio fiscal hasta 20.000 UTAs en caso de que no sean colusión y hasta 30.000 UTAs en el caso que sea de colusión. Además, existe la acción de indemnización de perjuicios incorporadas en la reforma del 2003. Asimismo, el Código Penal contempla en su artículo 285 al 287 distintos delitos relativos a la industria, el comercio y a las subastas públicas. El artículo 285 sanciona con reclusión menor en su grado mínimos a medio y multa a los que, comillas, por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural,
cierro comillas, de diferentes bienes. El 286 agrega la sanción de comiso cuando la alteración fraudulenta recaiga sobre bienes de primera necesidad, lo que jurídicamente dejaron de existir y económicamente nunca han existido. Enseguida, el artículo 187 sanciona a los que emplearan amenaza o cualquier otro medio fraudulento para alejar a los postores de una subasta pública. La comisión dedicó varias sesiones para analizar el mejoramiento de las sanciones. Una de las recomendaciones importantes de la comisión es la de establecer las multas de acuerdo con una estimación de los beneficios obtenidos como consecuencia de las prácticas restrictivas, más un monto que actuase como disuasivo. En razón de las dificultades analizadas por la comisión para hacer mediciones certeras y oportunas del beneficio monopólico, se recomienda que el tribunal adopte una política de multas basada en un porcentaje de las ventas materializadas. En cuanto al cálculo de las multas, la Comisión tuvo a la vista el régimen sancionatorio de la Unión Europea. La Comisión Europea aplica la metodología de sus directrices del año 2006 y la base de las multas se encuentra en el artículo 23 del Reglamento 1/2003 de la Comisión. El límite máximo legal de la multa por empresa no podrá ser superior al 10% del volumen de negocios total realizado en el ejercicio social anterior. Otra recomendación importante de la Comisión al régimen sancionatorio es la de sancionar a las personas naturales involucradas en la elaboración y o puesta en práctica de una colusión, con inhabilidades a cargo de representación pública, incluyendo la participación en directorios de sociedades anónimas abiertas. Asimismo, se recomienda que los ejecutivos principales de sociedades anónimas abiertas o directivos de servicios públicos o reparticiones estatales que decidan que la respectiva sociedad o entidad pública participe en prácticas restrictivas puedan quedar inhabilitados por un periodo de hasta 5 años para ejercer cargos. Sanciones penales. Uno de los temas más controvertidos de la Comisión fue el de las sanciones penales. Al decir del informe de la Comisión, la incorporación explícita de sanciones penales en la legislación de defensa de la competencia fue objeto de un riguroso análisis por parte de la Comisión. Cierro comillas. 6 miembros de la Comisión argumentaron a favor de la conveniencia de reincorporar las sanciones penales que fueron eliminadas en la reforma del 2003. Habrá que recordar que uno de los temas álgidos en la discusión de la reforma del 2003 fue el aumento muy significativo de las sanciones pecuniarias y la eliminación de la sanción penal en la ley de la competencia. Hubo consenso en aquel entonces que el delito monopólico contenido en la ley por más de 30 años había sido totalmente ineficaz. Al parecer, solamente en 4 ocasiones durante 3 décadas, la Comisión Resolutiva había requerido al fiscal nacional para que iniciara por denuncia o querella el proceso penal ante los tribunales del crimen y en las 4 ocasiones el fiscal fracasó absolutamente en su intento. El principal argumento para restablecer en la ley de la competencia la sanción penal fue que, en opinión de los 6 miembros de la Comisión, sería el medio más efectivo en la contención de las prácticas restrictivas de la competencia. Se ejemplificó por uno de ellos de que es absurdo que en Chile se sancione con cárcel el robo de una gallina y no la autoría de gravísimos ilícitos contrarios a la competencia. En el caso de existir dualidad de sanciones penales, la de la ley de la competencia y los delitos del Código Penal, los partidarios de esta tesis sostuvieron que la facultad de requerir la acción penal del Código que hace en manos exclusivas de la Fiscalía Nacional Económica. Por el contrario, 6 miembros de la Comisión estuvimos por no incorporar sanciones penales en la legislación de la competencia. Los argumentos principales de nuestra posición fueron los siguientes. En primer término, creemos que la reciente adopción en el marco institucional de multas muy elevadas y de potenciar la labor de la Fiscalía
pareciera estar funcionando adecuadamente y en todo caso requiere algún periodo adicional de consolidación dado que lleva solamente 3 años de funcionamiento. De acuerdo con un análisis profundo hecho por el profesor Juan José Romero y presentado en la comisión por el profesor Ricardo Jungmann, los montos de las sanciones pecuniarias decretadas por el Tribunal de la Competencia y confirmadas en la mayoría de los casos por la tercera sala de la Corte Suprema están muy lejos de los máximos establecidos por la ley antes del 2003, entre el 2003 y el 2009 y posterior a esa fecha. Por lo tanto, si es por la gravedad de los casos y para representar el efecto disuasivo sobre los infractores de la ley, tanto el Tribunal como la Corte Suprema tienen un gran espacio para aumentar las sanciones. En segundo término, la experiencia de haber tenido contemplado en la ley de la competencia el delito monopólico durante 30 años, 1973 al 2003, no fue positiva. Esta fue la razón de que se propusiera por el Ejecutivo en la reforma del 2003 el aumento de las sanciones pecuniarias como verdadero factor disuasivo en materia de sanciones. En tercer lugar, y vinculado con el punto anterior, desde el punto de vista del derecho penal, el delito monopólico siempre ha sido objeto de gran controversia. La falta de tipificación propia de la ley de la competencia pasa a ser un problema grave en el proceso penal. Asimismo, existen serios problemas para demostrar el dolo penal en el delito monopólico. Y el estándar de la prueba, también analizado por el profesor Romero, es distinto en la libre competencia que en el derecho penal. Por si lo anterior fuese poco, la jurisdicción de la libre competencia se ha especializado de tal forma que hoy en día es casi inabordable los temas de libre competencia por parte de una jurisdicción penal, en mi opinión. En cuarto término, hicimos ver que el formidable desarrollo de la libre competencia en la Unión Europea se había realizado sobre la base de sanciones pecuniarias y no privativa de libertad. El caso norteamericano, donde la sanción de presidio es relevante en el sistema de sanciones, lo es principalmente como arma de negociación entre la Antitrust Division y los ejecutivos involucrados para los efectos de llegar a un acuerdo pecuniario. Asimismo, el régimen penal norteamericano es mucho menos exigente que el régimen continental europeo en materia de tipificación, en materia de dolo penal y en materia de medio de prueba. Delación compensada. En esta materia hubo acuerdo unánime en la Comisión que de la reforma del 2009 de la ley, la institución de la delación compensada había pasado a ser un instrumento fundamental para los casos de colusión. Desgraciadamente, a mi juicio, la aplicación dada por el Ministerio Público al artículo 285 del Código Penal hacía bastante ineficaz y lo hace al sistema de delación compensada, por cuanto los delatores podían ser sancionados bajo esta norma a pesar de haber sido absueltos bajo el artículo 39 bis de la Ley de la Competencia. Como sabemos, grandes penalistas como Enrique Curi, Luis Ortiz y Hugo Rivera sostienen que el artículo 185 del Código Penal no se aplica en materia de libre competencia o está tácitamente derogado por el 211. Sin embargo, hasta que no se reconozca esta tesis por la justicia del crimen y los tribunales superiores de justicia, el Ministerio Público seguirá considerando que el 285 está plenamente vigente para casos que afecten los denominados precios naturales del mercado. Así el Ministerio Público ha actuado en el caso de las farmacias y en el caso de los pollos. A juicio de varios miembros de la Comisión, entre los que me cuento, lo único sano para la eficacia de la delación compensada es la derogación del artículo 285. Pensamos que su mantención elimina el incentivo fundamental de la delación compensada, considerado básico en el derecho comparado para delatar y sancionar las colusiones. Recordemos que tanto en la Unión Europea como en el derecho antitrust norteamericano se hizo necesario ir modificando el sistema de delación compensada para los efectos de dar mayores incentivos
para el delator principal y después entonces para los segundos, terceros y cuartos delatores de un cartel. Lo anterior fue brillantemente presentado en la comisión presidencial por el profesor Juan Pablo Montero. Donde tengo una gran duda es lo que podría ocurrir en materia de delación compensada si existiera el delito monopólico en la ley de la competencia y el tipo penal de alteración fraudulenta de los precios naturales del Código Penal. Los partidarios de reincorporar el delito monopólico en el 211 creen que en dicho caso debiera ser el fiscal nacional económico el único facultado para iniciar el proceso penal bajo el 285. Junto con Domingo Valdés, Ricardo Jungmann y Enrique Vergara, antes que renunciara a la comisión por su nombramiento como ministro, pensamos que dicha exclusividad no es posible y que posiblemente sería considerado inconstitucional por afectar la independencia del Ministerio Público. Distinción entre libre competencia, protección del consumidor y competencia leal. En el análisis de la comisión, el tema salió a relucir en varias ocasiones, dado el origen de nuestra comisión vinculado con el caso Pollos y la presentación en la comisión hecha por el director del Servicio Nacional del Consumidor. En el estudio de las sanciones se planteó en diversas oportunidades el tema de la indemnización de perjuicios en favor de las personas afectadas. Por un lado, primó el criterio que el artículo 30 de la ley, al establecer la acción de indemnización de perjuicio a que haya lugar con motivo de la dictación de una sentencia del tribunal, estaba bien planteada. Asimismo, el hecho de que el Tribunal Civil, al resolver sobre la indemnización de perjuicio, funde su fallo en las conductas, hechos y calificación jurídica de los mismos establecidos por el Tribunal de la Competencia, también parece acertado. Por otro lado, en la comisión se concluyó que el bien jurídico protegido en la libre competencia, en la protección al consumidor y en la competencia leal son totalmente diferentes y por consiguiente son tratados en leyes separadas y con regímenes bastante disímiles. Así lo demuestra por lo demás categóricamente el derecho comparado. Aspectos procesales. A pesar de los 6 meses de funcionamiento de la Comisión Presidencial con reuniones semanales, no existió desgraciadamente tiempo suficiente para entrar en ciertos aspectos procesales de la ley. El magnífico informe del Colegio de Abogados, que presenta numerosas y muy interesantes proposiciones, llegó desgraciadamente en forma tardía. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión propone ciertas reformas al proceso de investigación de la Fiscalía Nacional Económica, que a mi juicio son de bastante interés. En primer término, sugiere que se establezca expresamente que a falta de un procedimiento especial, las investigaciones que efectúa la Fiscalía deberán regirse supletoriamente por la Ley 19.880, que estableció las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Sugiere, en segundo lugar, que se establezcan etapas y plazos definidos a las investigaciones que realiza la Fiscalía. En tercer término, la Comisión sugiere que existan plazos en los procesos de investigación que realiza la Fiscalía frente a las situaciones de mercado, para efecto de establecer si éstas ameritan una investigación formal de las mismas con miras a una eventual denuncia. Concluyo. Primero, considero que hizo bien el presidente de la República y el ministro de Economía de formar una comisión para analizar y evaluar la institucionalidad de la libre competencia en Chile. También fueron positivos el hecho que la función de la comisión fuera ad honorem y que tuviera como vocero solamente a su presidente Francisco Rosende. Segundo, el análisis del régimen de sanciones fue hecho a muy buen nivel, con un gran aporte de instituciones universitarias y del Colegio de Abogados. Asimismo, el estudio del derecho comparado permitió analizar diversas alternativas donde la más atrayente, a mi juicio, parece ser la de la Unión Europea. Tercero, el tema de las sanciones penales en la ley de la competencia tiene una gran complejidad jurídica. Personalmente, creo que dejando afuera el efecto mediático, la reincorporación del delito monopólico tendría graves efectos negativos sobre la institucionalidad de la libre competencia en Chile. Cuarto,
La delación compensada, a mi juicio, es esencial para la investigación de las colusiones. Por tanto, se le debe incentivar y evitar por todos los medios que sea desconocida por el Ministerio Público y el sistema penal. Quinto, la distinción entre libre competencia, protección del consumidor y competencia leal debe ser muy clara en el sistema jurídico, pues en el derecho comparado los trata en forma diferenciada por tratarse de bienes jurídicos distintos, distintos procedimientos y distintas jurisdicciones. Y sexto, los aspectos procesales señalados por la Comisión son relevantes para los efectos de tener procesos de investigación por parte de la Fiscalía razonablemente reglados. Muchas gracias.